dedicarle un tiempo a concentrarse en temas pues muy interesantes. Vamos a empezar nuestra reunión de los programas de cuidado intensivo pediátrico de Colombia, más conocida como Interusi. Hoy nos corresponde a la Universidad de La Sabana, al programa de cuidado intensivo pediátrico, y vamos a tocar un tema que afortunadamente ya estamos empezando a considerar en pediatría, a evaluar y a tener en mente, y es microcirculación en sepsis. Para mí es motivo de gran felicidad presentar a la doctora Stephanie Flores. Ella es residente del programa de cuidado intensivo de la Universidad de La Sabana de primer año, y ha preparado una excelente conferencia para compartir con todos ustedes. Muchas gracias y adelante, Stephanie. El micro- Buenas ah, noches para todos. Muchas gracias al profe Fernández por la presentación y pues vamos a dar inicio a esta charla. Déjenme yo por acá organizo la presentación y ya damos inicio. Bueno, entonces, este es el contenido que tenemos propuesto para el día de hoy. Vamos a empezar con las generalidades. Recordemos que la sepsis es una de las 10 causas principales de muerte en todo el mundo y se presenta como un síndrome clínico caracterizado por disfunción orgánica potencialmente mortal causada por una respuesta disregulada del huésped a la infección que causa lesiones reversibles o irreversibles a la microcirculación y que pueden evolucionar a choque séptico con colapso circulatorio celular y metabólico e incluso pueden llegar a desencadenar la falla multiorgánica. Este sigue siendo un problema de salud pública. Acá les traje pues algunos datos estadísticos por si les quieren dar pues una revisada. Y tenemos que, a pesar de los múltiples esfuerzos realizados utilizando estrategias de medicina basadas en la evidencia, preocupa que la mortalidad en pediatría continúa siendo inquietamente alta, siendo de un 19% en los países desarrollados y digamos de un valor más elevado en países en vías de desarrollo como el nuestro. Y es por esa razón que digamos que el seguir investigando y el seguir encontrando medidas de evaluación diferentes como lo es la evaluación de la microcirculación, cada vez toma más fuerza en la atención de los pacientes sépticos. Dentro de las generalidades queremos hablarles un poco acerca del concepto de coherencia hemodinámica y de la pérdida de la coherencia hemodinámica. Y digamos que en condiciones normales existe una relación entre la macrocirculación y la microcirculación que es conocida como la coherencia hemodinámica, en donde nosotros podemos entender que lo que ocurre o se expresan las variables macrocirculatorias será un reflejo de lo que también está pasando en la microcirculación. Sin embargo, durante los estados de compromiso cardiovascular muy severo, puede ocurrir algo que es la pérdida de la coherencia y de la comunicación entre esas dos circulaciones en donde, por ejemplo, en el momento en el que se le indica al paciente una carga de líquidos, nosotros podemos observar en las variables macrocirculatorias que hay alguna mejoría, pero lo que se evidenció con estas técnicas de evaluación de la microcirculación es que hay momentos en que definitivamente la microcirculación está tan afectada que no se logra recuperar. Y es a ese momento al que le denominamos la pérdida de la coherencia hemodinámica, y ya se ha establecido, que cuando esa condición se presenta en los pacientes, se relaciona con desenlaces desfavorables. Queremos también hablarles un poco acerca del principio de Starling aplicado al capilar. Recordemos que el estudio de esta ecuación revela la presencia de cuatro fuerzas que son llamadas pues las fuerzas de Starling, que son algunas coloidales y otras hidrostáticas y que actúan a cada lado de la pared del capilar. Recordemos que la presión hidrostática dentro del capilar es la fuerza dominante que filtra líquido fuera del espacio vascular. Tenemos la presión hidrostática intersticial que va a ser usualmente negativa, pero que se acerca a cero, incluso puede llegar a ser positiva en casos de gran acumulación de líquido. Tenemos a la presión oncótica plasmática, que es la única fuerza de Starling que retiene líquido dentro del espacio vascular, y tenemos a la presión oncótica intersticial, que en cambio favorece la retención de líquido acá pues dentro de su espacio intersticial. Entonces tenemos que el aumento de la presión hidrostática intersticial y la reducción
de la presión oncótica intersticial sirven como asas de retroalimentación negativa que limitan la formación de edema. Según esto, entonces, el gradiente de presión hidrostática, que desplaza líquido a través de la membrana, y el gradiente neto de presión oncótica, que va a retener líquido dentro del espacio vascular, determinarán el flujo de líquidos a través de las membranas capilares. Pero resulta que este principio original de Starling se quedó algo corto en explicar las respuestas clínicas observadas después de la reanimación hídrica en relación al movimiento de los líquidos en capilares semipermeables. Y entonces nació este que es el principio de Starling modificado, revisado, que fue propuesto por primera vez por Levick y Michel, que incorpora el efecto del glicocálix endotelial, de la membrana basal y de la matriz extracelular en el intercambio de fluidos, proporcionando una mejor explicación de los intercambios transvasculares de fluidos y la respuesta de un paciente a la reanimación con líquidos. Digamos que esto era algo que antes el principio de Starling no logró, digamos, explicar, porque para esa época ni siquiera se conocía que el glicocálix existía. Entonces vamos a revisar un poco cómo funciona pues este modelo. Él propone que el glicocálix endotelial es el determinante clave de los gradientes de presión hidrostática y oncótica entre el lumen capilar y el intersticio. Las fuerzas estelares importantes van a ser la diferencia de la presión transendotelial, que es PC menos PIS, y la diferencia de la presión osmótica coloide entre el plasma y el subglicocálix, que son pues estas dos de acá. Entonces, esta diferencia de presión oncótica explica el fracaso pues, de la concentración de proteínas intersticiales en la influencia pues, del movimiento de los líquidos, y en condiciones fisiológicas nos enseña que el glicocálix va a actuar como una barrera contra el cambio de albúmina y otros componentes plasmáticos, principalmente otro tipo de proteínas a través pues, del endotelio. Vamos a pasar ya a hablar de lo que es la importancia de la microcirculación y el glicocálix. Recordemos pues que la microcirculación consta de vasos de menos de 100 micrómetros de diámetro, donde tenemos capilares, pericitos, entre otros vasos. Va a ser el sitio principal de liberación de oxígeno en la sangre a los tejidos y funciona como un sistema integrado que garantiza la administración adecuada de oxígeno tisular para satisfacer la demanda de oxígeno celular. Otras funciones, digamos, de esa microcirculación incluirán la regulación del intercambio de solutos entre el espacio intravascular y el tisular, y va a ser responsable también del transporte de todas las hormonas y nutrientes transmitidos por la sangre a las células tisulares, incluyendo la mediación de la actividad funcional del sistema inmunológico y la hemostasia. Entonces, la microcirculación es sin duda el compartimento más importante del sistema cardiovascular. Dentro de ella tenemos tres tipos de capilares. Tenemos los capilares continuos, ellos son los más abundantes pues, en la vasculatura, y se caracterizan porque sus uniones estrechas son muy abundantes y esto hace que ellos sean casi semipermeables. Tenemos los fenestrados, que tienen unas pues, como pequeñas ventanitas que permiten, digamos, el paso de unas sustancias de mayor peso molecular que obviamente no van a pasar por los capilares continuos, y tenemos los sinusoides, que se caracterizan porque su pared está completamente interrumpida, dejando grandes espacios entre las células endoteliales. Entonces el endotelio normal va a ser una monocapa delgada de células endoteliales en la interfaz entre la circulación y el tejido. Esa membrana separa el endotelio del músculo liso, que sería pues solamente la membrana basal, y el tejido conectivo subyacente en las arteriolas. Las células de ese músculo liso regulan el tono vascular, promoviendo la vasodilatación junto con las células endoteliales. Y a medida que el diámetro de los vasos se va haciendo más pequeño, las paredes de esos vasos consisten únicamente en una monocapa endotelial, en la membrana basal y en los pericitos, que están dentro de la membrana basal y que van a envolver como la superficie circundante de las células endoteliales. Funcionalmente, la relación entre la célula endotelial y el pericito va a ser esencial para mantener la forma y función normal de esas células endoteliales. Y juntas, las células endoteliales, las células del músculo liso y los pericitos van a promover la vasodilatación, el control de la permeabilidad vascular, el estado antitrombótico, y van a reducir los fenómenos de hiperinflamación en pacientes sanos. Entonces, cuando ese endotelio se expone a pues, esa interacción tóxica con los agentes microbianos, pues tenemos que existen dos tipos de activación endotelial, la tipo 1 y la tipo 2. Vamos a iniciar
Primero por la tipo 1, que digamos empieza a desencadenarse en respuesta a la unión de un ligando con el receptor GPCR. Esto hace que se activen una serie pues, de enzimas que lo que hacen es convertir el GDP en GTP. Ese GTP al final produce muchas cantidades de INSP3, ese INSP3 favorece la salida masiva de calcio del citosol, y el calcio, digamos, a través de diferentes vías, lo que va a producir es una gran producción de ácido araquidónico, y ese ácido araquidónico a través de la función de la COX-1 se va a convertir en prostaciclina, que sabemos pues que es un potente vasodilatador. Adicionalmente, esas cantidades de calcio que salen del citosol van a través de la vía de la arginina a potenciar la producción de óxido nítrico, que sería pues otro potente vasodilatador en conjunto con la prostaciclina, y ese calcio también digamos que forma equipo aquí con la calmodulina, favoreciendo la activación de esta enzima que es la MLCK, y ella digamos que su papel principal es fosforilar a la MLC, pasándola de un estado inactivo a un estado activo. Esa MLC activada va y se adhiere a los filamentos de actina, los distrae, los separa y hace que se abran y se tornen disfuncionales las uniones adherentes y las uniones estrechas de esas células endoteliales, favoreciendo la fuga pues, de líquido. Adicionalmente, toda esa expresión pues, masiva de calcio y de moléculas favorece la expresión de P-selectina aquí a nivel de la membrana celular, y esto favorece la diapédesis y la exocitosis de leucocitos. Y adicionalmente, a través de la producción de estos organelos, se favorece pues una vía de la coagulación que ya más adelante vamos a revisar. Tenemos el otro tipo de activación endotelial, que es la tipo 2. Ella se puede desencadenar pues casi que con cualquier molécula proinflamatoria, pero los ejemplos descritos están con la interleuquina 1 y con el TNF. Ellos interactúan con sus respectivos receptores en la membrana basal de la célula endotelial, forman una serie de complejos que, digamos, la vía última de esos complejos es activar a la proteína AP1 y al NF-kappa beta, que lo que van a hacer es inducir una cantidad de transcripción de genes dentro del núcleo que van a terminar expresando una cantidad de moléculas proinflamatorias como la S-selectina, el ICAM1, el BCAM1, entre otros, y ellos favorecen el funcionamiento como acelerado de la COX-2, y esto favorece que ese ácido araquidónico se produzca o se transforme más rápidamente en prostaciclina. Es claro y debemos recordar que este ácido araquidónico se produce exclusivamente por la vía de la activación endotelial tipo 1. En la tipo 2 lo que se hace es favorecer su transformación. Y adicionalmente, estas moléculas tienen la capacidad de expresarse en la membrana basal, favoreciendo entonces, sobre todo a través de la relación y la interacción con el heparansulfato, la atracción de leucocitos activados, potencializando mucho más pues, todo ese estrés oxidativo. Adicionalmente, esta vía también torna disfuncionales los filamentos de actina y también favorece la apertura y el daño de las uniones estrechas y las uniones adherentes. Entonces, esta vía también favorece la fuga capilar y pues el deterioro pues, que ya sabemos que todo esto conlleva. Entonces, ese endotelio que está activado, todas esas digamos, pasos que les mencioné, terminan derivando en dos grandes problemas, y es uno en inflamación y dos en coagulación. Vamos a hablar primero de la inflamación, presentando este modelo que se graficó específicamente para explicar qué pasa en la COVID-19. Entonces tenemos que en la COVID-19 pues el virus se une pues a las AC2, y sabemos que como las células endoteliales tienen tanta cantidad de estos AC2, pues por eso es que terminan siendo pues un target pues de injuria de la COVID-19. Cuando la AC2 se une pues al SARS-CoV-2, tenemos que ella se internaliza, y al disminuir sus niveles, tenemos que estos receptores que son los de ABPK, digamos que disminuyen su paso a péptidos inactivos y favorecen todo un estado de señalización protrombótica a través de la expresión de estos receptores que son los BKRS y estos que son los AT1R, estos sí mediados por la transformación de angiotensina 1 a angiotensina 2. Adicionalmente, durante la COVID-19 hay una activación del complemento que se puede generar por
las tres vías, por la vía de la lectina, la alternativa o la clásica. El mediador principal es el C3b, que es el que se encarga de opsonizar patógenos, y él favorece la producción del C5b, que es un determinante de la formación del complejo de ataque a la membrana. Y esta, digamos, pues es la vía final de toda la transformación del complemento. Adicionalmente tenemos que la interacción que existe entre los antígenos virales y los anticuerpos pues, que se producen durante la respuesta inflamatoria contra el COVID generan también a través del complejo C1 mayor potencialización del complejo de ataque a la membrana. También tenemos durante la COVID-19 que estos macrófagos activados generan toda una reacción pues, de producción masiva de citoquinas que lesionan a la célula endotelial a través pues, de la degradación del glicocálix, y la activación de los neutrófilos se encarga de la producción de especies reactivas de auxina, de trampas extracelulares de neutrófilos que terminan pues deteriorando completamente la función y pues la forma de la célula endotelial. Esas células endoteliales activadas incrementan la producción de factor de von Willebrand, que termina y de P-selectina también, perdón, que terminan favoreciendo la formación de fibrina y la activación plaquetaria, lo cual pues en algunos pacientes se traducirá en fenómenos de trombosis sistémica y de coagulación intravascular diseminada. Para hablar un poquito más acerca pues, de la coagulación, tenemos los dos fenómenos principales, la hipercoagulación y la hipofibrinolisis. La hipercoagulación, digamos que tiene su inicio en la vía pues como intrínseca a través de la expresión de trampas extracelulares de neutrófilos. A través de la vía extrínseca, digamos, el mediador es el factor tisular que está, digamos, súper incrementado, y la inhibición, digamos, o el bloqueo que existe sobre el inhibidor pues, del factor tisular, y estas vías pues lo que hacen es caer en la vía común que termina favoreciendo la formación de fibrina. Por otra parte, con respecto a la hipofibrinolisis, esta se favorece porque existe un desequilibrio entre el PAI-1 y el TPA-UPA, que también terminan pues favoreciendo la acumulación de fibrina, que conjunto a la activación plaquetaria y a la hiperinflamación terminan favoreciendo la formación de coágulos inmunotrombóticos. Vamos a hablar entonces ahorita un poquito más ya de lo que es el glicocálix, que es un tema que es supremamente pues como apasionante. El glicocálix es una fina capa que cubre el interior de los vasos sanguíneos, pues desde los capilares hasta las arterias y las venas, formando una interfaz entre la célula endotelial y el torrente sanguíneo. Aquí pues lo vemos graficadito en esta imagen de microscopia, y pues él está compuesto de proteoglicanos, glucosaminoglucanos y glucoproteínas como componentes no solubles dependientes de las células endoteliales. Digamos que del componente casi un 50 o un 90% son proteoglicanos tipo heparansulfato, que está por acá, y digamos que sus formas solubles van a ser el sindecan y otros como los glipicans y los perlicans, que están anclados a la célula endotelial a través del dominio transmembrana de su núcleo proteico, y que ya les voy a explicar cómo se vuelven solubles. Los proteoglicanos se consideran los principales ejes del glucocálix, al que las cadenas de los glicosaminoglicanos se unen, lo que lleva a la producción de proteoglicanos solubles, que son estos que les mencioné específicamente, pues el sindecan, que es como el más significativo. Adicionalmente, los glicosaminoglicanos que se unen a los proteoglicanos incluyen el condroitinsulfato, los dermatansulfatos y los sulfatos de queratina. El sulfato y los glicosaminoglicanos les dan una carga negativa, lo que permite la interacción electrostática con proteínas plasmáticas, y el hialuronano, que está por acá, es otro glicosaminoglicano que no está sulfatado, por ende no tiene carga negativa, no se une a la proteína transmembrana, pero él sí puede interactuar con otros glicosaminoglicanos para funcionar reteniendo agua y estabilizando la estructura gelatinosa del glicocálix. Proteínas como la albúmina, que está por acá graficada, como el fibrinógeno, como la trombomodulina, como la antitrombina 3 y la fibronectina, así como moléculas de adhesión celular, pueden interactuar con los glicosaminoglicanos, y esa interacción puede ser responsable de muchas de las propiedades funcionales de estas proteínas. Vamos a hablar un poquito de qué pasa con el glicocálix en la sepsis. Digamos que
hay un deterioro de la forma y de la función del glicocálix que aumenta la permeabilidad. De acá vemos en esta gráfica cómo existe un paso de moléculas y de fluidos a través de ese glicocálix que está dañado, así como la liberación de sus productos de degradación, donde está pues el Sindecán en la circulación sistémica. Acá se muestran cómo plaquetas, macrófagos activados y glóbulos rojos interactúan con el plasma y cómo proteínas, digamos que migran trasendotelialmente cuando el glicocálix está lesionado. Y a propósito pues del glicocálix y sepsis, trajimos a colación este estudio que fue publicado recientemente, que es un análisis retrospectivo de un ensayo clínico aleatorizado multicéntrico sobre el reemplazo de albúmina en sepsis severa y choque séptico. Ellos lo que hicieron fue medir concentraciones de Sindecán y otras moléculas como la esfingosina y la caderina y otros biomarcadores en los días 1, 2 y 7 en pacientes con choque séptico que sobrevivieron hasta el día 7 después de haber hecho la aleatorización. Y la idea de ellos era mirar si los componentes circulantes del glicocálix endotelial y de las uniones de las células endoteliales proporcionaban información sobre la gravedad y la progresión del choque séptico, con especial atención a la función de la coagulación y de la falla renal. Y digamos que en esta curva de Kaplan-Meier se muestra que los niveles de Sindecán 1 y de esfingosina se asociaron significativamente con, digamos, mayor incidencia de falla en la coagulación, y lo mismo aplicó pues para la falla renal. Entonces, digamos que la sepsis determina cambios patológicos en el glicocálix endotelial, como alteración de la mecanotransducción, aumento de la salida de leucocitos, pérdida del control de la coagulación, pérdida de la defensa antioxidante, pérdida de los factores de crecimiento depositados y aumento de la permeabilidad vascular. Y pues en un contexto clínico, la alteración de esa capa del glicocálix endotelial conducirá pues al desarrollo de edema intersticial. Acá, bueno, mencionarles qué podemos hacer nosotros pues en la práctica diaria para prevenir la disfunción de ese glicocálix, y en esta gráfica les queremos mostrar cómo cambia la microcirculación tras la administración de endotoxinas. Acá arriba vemos cómo pues es la microcirculación y el grosor del glicocálix de un paciente sano, y acá vemos cómo se expresa el daño endotelial dado por la variación en el grosor, la rugosidad de las células endoteliales, así como por la adhesión de los leucocitos redondos y líquidos, por la acumulación de plaquetas en el endotelio, que terminarán pues solamente disminuyendo el flujo sanguíneo, y se ve pues como el glicocálix está completamente destruido. Vamos a pasar ya a mirar entonces cómo evaluamos la microcirculación. Digamos que vamos a hablar de casi todas estas herramientas. Empezamos entonces por el llenado capilar estandarizado. Recordemos que él se mide aplicando una presión firme sobre la superficie ventral pues que se va a utilizar. Utilizamos un portaobjetos de microscopio de vidrio. La presión se incrementa hasta que la piel queda en blanco y luego se mantiene durante 10 segundos, y pues posteriormente medimos con un cronómetro el tiempo que se demora en retornar pues el color normal de la piel. A propósito, traemos entonces este estudio, que es un estudio también publicado recientemente. Es un estudio de cohorte prospectivo que se hizo en pacientes que ingresaban con diagnóstico de choque séptico, y se evaluó en ellos el tiempo de llenado capilar inmediatamente al ingreso y después de 6 horas de haberse iniciado la reanimación. Y lo que se encontró es que el punto de corte para pues, los pacientes que tuvieron peores desenlaces, digamos en el tiempo cero, fue de 4.5 para el valor del llenado capilar y de 3.5 para las primeras 6 horas. Vamos entonces a recordar que el lactato es un biomarcador sugestivo de hipoxia tisular, que hay bastantes mecanismos que explican por qué se elevan la sepsis, y que para los niños consideramos anormal un valor por encima de 2 milimoles por litro, que tiene, digamos, un papel muy heterogéneo porque sirve como biomarcador de diagnóstico, como biomarcador de monitoreo, de predicción y pronóstico. Y a propósito de esto, traemos entonces este artículo que, digamos, hace preguntas y respuestas que creo que la mayoría se hace pues como con frecuencia, y es, bueno, ¿la hiperlactatemia siempre refleja metabolismo anaerobio en sepsis? Claramente no, y esto lo hemos revisado
en varias de las charlas pues, de las clases de los miércoles. Con respecto a los vasoactivos mencionan también algo que ya hemos mencionado, y es que las catecolaminas con una fuerte actividad beta-adrenérgica pueden estimular el metabolismo celular y por lo tanto aumentar las concentraciones de lactato, que las concentraciones de lactato se aumentan en todas las formas de choque, entonces no va a ser específico para sepsis, que numerosos estudios han demostrado que las concentraciones de lactato están asociadas con la sobrevida de los pacientes o con la evolución de insuficiencia orgánica, tanto en sepsis adulta como en pediátrica, y que es importante destacar que incluso las mediciones tempranas predicen el resultado. Tenemos que el manejo del paciente séptico nunca debe basarse en una sola variable y no podemos esperar poder correlacionar lactato con saturación venosa central de oxígeno. Adicionalmente, Janssen y colaboradores mostraron que la evaluación de la cinética del lactato a lo largo del tiempo podría usarse para influir en la terapia, pero como dije previamente, no nos centramos en una sola variable. Y recordar que el lactato en sí mismo no es una molécula tóxica y se usa incluso como combustible celular a través de los transportadores de monocarboxilato e incluso puede tener importantes propiedades reguladoras beneficiosas. Traemos también este estudio Andrómeda para que comparemos un poquito la utilidad del lactato y del llenado capilar. Este estudio fue un ensayo multicéntrico aleatorizado que se realizó también en pacientes sépticos, en donde la idea fue determinar si una reanimación dirigida o guiada por metas de perfusión periférica durante el choque séptico temprano en adultos era más efectiva que una reanimación dirigida por niveles de lactato para reducir la mortalidad. Ellos encontraron que la mortalidad acumulada fue un poquito más alta en el grupo de lactato al día 28, pero en realidad sin diferencias estadísticamente significativas. Y encontraron sí que a las 72 horas, pues como de manejo, sí había pues un score más bajito, un score SOFA un poquito más bajito para los pacientes que se guiaron por perfusión periférica, pero pues su conclusión final es que usar como meta el llenado capilar no redujo la mortalidad por todas las causas a los 28 días de manejo. Tenemos el delta de CO2 y para el delta de CO2 traemos este estudio de Ospina y colaboradores. Ellos hicieron un estudio observacional prospectivo también en pacientes con choque séptico. Ellos entonces lo que hicieron fue medir el delta de CO2 y a través de videomicroscopía sublingual evaluaron ciertos parámetros de la microcirculación y pues intentaron mirar qué tanto se relacionaban los unos con los otros. Y lo que vieron es que a mayores niveles de delta de CO2 encontraron mayor impacto en la microcirculación expresada por menor tasa de vasos perfundidos, menor densidad capilar funcional, mayor flujo heterogéneo al tiempo 0 y al tiempo 6, llegando a concluir que durante las primeras fases de la reanimación del choque séptico, el delta de CO2 podría llegar a reflejar de forma adecuada el momento pues, microcirculatorio en el cual se encontraba ese paciente. Vamos a empezar entonces a hablar de la biomicroscopía sublingual. Esta, digamos que se hace a la cabecera del paciente con un microscopio portátil que contiene un diodo que emite luz verde de longitud de onda de 530 nanómetros. Esa longitud de onda es absorbida por la hemoglobina contenida en los eritrocitos independiente de su estado de oxigenación y es dispersado o reflejada por los leucocitos o el resto de las estructuras. Y eso hace que nosotros, voy a devolver un momentico la diapositiva para que vamos a mirar el video, veamos a los glóbulos rojos como unos corpúsculos grises o negros y pues el resto del tejido se ve pues de un color claro por la luz que está reflejada. Entonces, estos son, digamos, los tipos de videomicroscopios que existían hasta el 2017 que se publicó pues el segundo consenso de microcirculación, pero pues actualmente se cuenta con algunos más modernos y pues por lo menos el que está usando allí el profe Fernández en la foto es el GlycoCheck, pues que es como uno de los más novedosos. Entonces en esta gráfica vamos a ver al lado derecho cómo se observa el glicocálix. Entonces aquí representamos el concepto del grosor del glicocálix según lo sugerido por el movimiento lateral de los glóbulos rojos, que conocemos como el RBC. Ese movimiento lateral dinámico de los glóbulos rojos hacia el glicocálix se expresa
como la región límite perfundida, que es el PVR, que es uno de los principales indicadores que se miden a través de la biomicroscopía sublingual. Y aquí en la imagen de la derecha podemos ver cómo cambia el PVR, cómo cambia la densidad vascular y el RBC, que es el porcentaje de llenado de los glóbulos rojos después de la infusión de endotoxinas. Entonces vemos cómo que el PVR, que es los cuadraditos, empieza a aumentar pues progresivamente, casi que desde los primeros 30 minutos de infundida la endotoxina. Vemos como el porcentaje de llenado de glóbulos rojos, que son los rojitos, empieza a descender también a medida que el PVR incrementa y cómo la densidad, que es la que está en triangulitos, empieza pues a disminuir más o menos a las 2 horas de haberse infundido la endotoxina. Y acá era simplemente para mostrarles cómo cambian los niveles de PVR según el tipo de población, entre población sana, joven versus los más abuelitos, y dentro de los sépticos cómo incrementa dramáticamente el valor de PVR en la población séptica pues, que no sobrevive. Digamos que la toma de la biomicroscopía sublingual es un poquito, digamos que al comienzo difícil, sobre todo porque podemos tener durante la toma bastantes artefactos que limitan pues que el procedimiento no sea tan rápido. Problemas, por ejemplo, de iluminación, problemas de saliva que lo vemos mucho en los pacientes que están ventilados, artefactos como la burbuja, los bucles y la presencia de vasos grandes que si uno esto no lo corrige durante la toma, pues se va a quedar ahí esperando porque el software no procesa la imagen. Esto es solamente para mostrarles entonces lo que actualmente se está llevando a cabo pues en la UCI de la Fundación Cardioinfantil, digamos, liderazgo del profe Fernández. Este es simplemente una toma de una videomicroscopía de un niño que salió de una corrección de cirugía de tórax, pero que no estaba séptico, que estaba pues realmente estable. Y esta es la toma de un niño que estaba cursando con un MISC, con un choque profundo en muy malas condiciones y que además tenía como comorbilidad un antecedente de un trasplante de hígado. Acá en la toma ustedes pueden ver que digamos tenemos unos parámetros de calidad que debemos cumplir para que la grabación y la toma se lleve a cabo, que son parámetros de movilidad, de iluminación y de foco, y cuando estos se cumplen, pues digamos que el software procesa y se deben hacer 24 de estas tomas para que ya posteriormente el software nos bote estos datos, donde por ejemplo está el PVR del que les comenté, está el estático y está el dinámico que es corregido por flujo, entre otras variables que ya se usan para posteriormente, lo vamos a ver al final, categorizar los tipos de pérdida de coherencia hemodinámica que se han descrito hasta ahora. Con respecto entonces a los estudios que existen, está este estudio del doctor Roas, que acá simplemente les quería mostrar, además del PVR hay otros índices que se miden como el índice de flujo microcirculatorio, el porcentaje de vasos perfundidos y la densidad vascular perfundida, y vemos cómo, pues obviamente en estos controles sanos versus los pacientes que están en sepsis, los valores cambian dramáticamente. Con respecto al PVR, vemos cómo el PVR, tanto estático como el dinámico, pues está increíblemente incrementado en pacientes sépticos, como vemos aquí, versus pues los controles sanos. Ya pues como para ir cerrando, vamos a hablar un poco acerca pues de lo que son los tipos de pérdida de coherencia hemodinámica que se han logrado caracterizar a través pues de esas variables cuantitativas que se sacan de la videomicroscopía sublingual. Tenemos el primero, que es el tipo 1. Este se caracteriza por una heterogeneidad del flujo, en donde los capilares que están obstruidos están al lado de los que sí están fluyendo, y a menudo se asocia con lesiones endoteliales y de los glóbulos rojos. Se dice que la sepsis es el ejemplo típico de una pérdida de coherencia hemodinámica tipo 1, en donde la heterogeneidad del flujo da como resultado una perfusión heterogénea y un déficit en la extracción de oxígeno de los tejidos. Aquí ambos parámetros de la microcirculación, tanto los de difusión como los de convección, están alterados. Entonces, en este tipo de flujo encontramos la densidad total vascular disminuida, la densidad capilar funcional también alterada
y el índice de flujo microcirculatorio increíblemente pues alterado también. Tenemos el otro tipo de pérdida de coherencia hemodinámica, que es el tipo 2, que se asocia con hemodilución, en la que la anemia por dilución reduce la cantidad de glóbulos rojos que transportan oxígeno. Entonces, al tener menos cantidad de glóbulos rojos que fluyen en los capilares, va a aumentar la distancia pues, de difusión del oxígeno hacia el tejido. Tenemos ya el otro tipo, que es el tipo 3, que se asocia con estasis de la microcirculación y se ha descrito sobre todo ante el uso excesivo de soporte vasopresor, sobre todo la noradrenalina, que puede llegar a provocar un deterioro en la microcirculación, y en los estudios pues, que se han realizado se ha encontrado que una disminución gradual del soporte vasopresor mejoró pues, la perfusión microcirculatoria en pacientes con este tipo de alteración. Y la tipo 4 se asocia con edema tisular, en donde una mayor distancia de difusión del oxígeno provoca una extracción tisular deficiente. Y también se ha demostrado que en estos pacientes que están con tanta fuga y tan edematizados, al iniciar un soporte diurético adecuado, se logró restaurar la densidad vascular total. Entonces, simplemente aquí queríamos mostrarles que a través del uso de la evaluación de la microcirculación con la videomicroscopía, podemos llegar a hilar más fino, haciendo un diagnóstico microcirculatorio más específico, y esto pues nos guiaría mucho mejor en las diferentes terapias. Y hablando un poquito de cómo intervenir la microcirculación, pues vamos a hablar de qué tenemos como evidencia disponible. Con respecto a la reanimación hídrica, la principal evidencia está a favor del uso pues, de albúmina, en donde lo que se ha descrito es que la albúmina tiene o ha mostrado ser muy eficaz en la reanimación microcirculatoria y puede tener efectos beneficiosos sobre la disfunción endotelial al disminuir la respuesta inflamatoria y el estrés oxidativo. Con respecto a los vasopresores, digamos que lo que se dice es que la respuesta parece depender del estado y del momento en el que ese paciente se encuentre microcirculatoriamente hablando. Se considera que mejora la perfusión capilar en pacientes con una perfusión alterada, pero al inicio de todo el caos microcirculatorio, pero puede llegar a disminuir en aquellos con una perfusión basal cercana a lo normal, y pues esto sugiere que en realidad el soporte vasopresor debería titularse bajo monitorización microcirculatoria y de forma individualizada. Con respecto al papel de los inotrópicos, digamos que hay mucha todavía controversia a nivel de qué tanto reclutan o no la microcirculación, debido a que los resultados han sido como muy contradictorios en los diferentes experimentos que se han hecho, pues más que todo a nivel de formas in vitro, pero al milrinone se le ha, digamos, premiado porque disminuye la agregación plaquetaria y ejerce algo de protección sobre la función de la barrera endotelial. Con respecto a los vasodilatadores, podría parecer que ellos compensan la heterogeneidad del flujo sanguíneo microcirculatorio séptico, promoviendo la perfusión de áreas isquémicas hipóxicas, que son llamadas como unidades de microcirculación débiles. Con respecto a los sedantes, tenemos que lo que es propofol y midazolam, la evidencia está muy a favor en que ellos, son muy malos para la microcirculación, incluso en pacientes que están en estados de no sepsis, mientras que por el contrario para la dexmedetomidina se ha sugerido que produce efectos beneficiosos sobre la función microcirculatoria durante la sepsis experimental, atenuando los déficits de perfusión capilar. Con respecto a los anticoagulantes, hay estudios in vitro con proteína C activada, con antitrombina, con heparina no fraccionada y heparina de bajo peso molecular, que han mostrado efectos microcirculatorios beneficiosos durante la sepsis, pero lo que llama la atención es que el reclutamiento que hacen a nivel de la microcirculación parece ser independiente de los efectos anticoagulantes de estos fármacos. Y a pesar de que existe mejoría a nivel microvascular, ninguno de los agentes en especial ha, tenido desenlaces significativos con respecto a mortalidad o variables como más significativas, y si aumentaron significativamente el riesgo de sangrado, por eso no hay recomendaciones puntuales en este momento sobre el uso pues, de anticoagulantes. Y con respecto a las transfusiones,
pues la transfusión de glóbulos rojos restaurará la capacidad de transporte de oxígeno en pacientes críticamente enfermos, pero al igual que con los vasopresores, la respuesta va a ser individualizada y pues muy variable. Y los últimos, que son los moduladores de la eneosintasa, se supone pues que al estimular la producción de óxido nítrico disminuirá la adherencia de leucocitos y de plaquetas. Bueno, ya pues como para cerrar tenemos los puntos claves. Tenemos entonces que recordar que la sepsis genera unos cambios muy profundos a nivel de la microcirculación, favorecidos por toda la disfunción endotelial y degradación del glicocálix, que pues ya digamos vimos que tiene un papel fundamental en la función de barrera y de las fuerzas pues, hidrostáticas y oncóticas, que la pérdida de coherencia hemodinámica sucede y que, digamos, nosotros no podemos estar tranquilos únicamente si tenemos unas variables de macrocirculación buenas, pero si el paciente en realidad no mejora y no mejora, pensemos que podemos estar ante este evento y si esto ha ocurrido, pues esto impactará en el pronóstico y ese paciente, digamos, tendrá mayor riesgo de mortalidad, que lo ideal sería poder detectar y evaluar esa disfunción microcirculatoria y poder incluir esta evaluación dentro del diagnóstico y la estratificación de riesgo en nuestros pacientes con sepsis, y pues que el diana terapéutico siempre va a ser intentar restaurar esa función de la microcirculación. A pesar de que ya hay más estudios y hay más evidencia y se habla mucho más del tema, sigue siendo un tema pues más bien joven y por esa razón necesitamos pues realizar más estudios. Y ya pues como para agradecerles a todos haber prestado atención durante estos casi 40 minutos, como durante esta semana la ciudad de la que provengo ha sido noticia por cosas demasiado nefastas y violentas, pues quería como recordarles a los que están hoy acá que Cali tiene cosas mucho más bonitas que mostrar, como lo es todos los artistas plásticos que se encargan de decorar la ciudad con obras artísticas muy bonitas, el Museo de la Tertulia que lucha por culturizar a la ciudad, favoreciendo obras para cine independiente, exposiciones de teatro, de arte, entre otras. Diana Trujillo, que nos representó en la NASA, dirigiendo toda la parte del Perseverance, las clínicas que tenemos dentro de la Clínica Vida, Imbanaco y Fundación, que son ente a nivel latinoamericano de producción de ciencia y de conocimiento, nuestra gente que nos caracteriza, que son felices, cordiales y que siempre abren las puertas para los turistas, y que todo esto y muchas otras cosas más hacen que denominamos a Cali pues como la sucursal del cielo. Y ya, muchas gracias. Excelente, Stephanie, muy bien, felicitaciones, una gran presentación. Al final te faltó mostrar la comida, el cholado y todo lo demás, ¿no? También me atrae mucho. Nada, felicitaciones, una gran presentación, desde los conceptos fisiológicos hasta una muy buena aplicabilidad clínica. Quería pues abrir los micrófonos para saber si alguien del auditorio tiene alguna pregunta o algún comentario. En el chat ahí son muchas felicitaciones a la doctora Stephanie por su excelente presentación. No sé si los profesores que nos acompañan quieren hacer algún comentario a la doctora Stephanie. Adelante, Pablito, gracias. No, pues Stephanie, nuevamente muchas gracias, felicitaciones por esa charla que te quedó muy bien diagramada, muy bien explicada, se te entendió todo, a pesar de que es un tema que pues ustedes ya manejan mucho más porque a Jaime le encanta y a nosotros pues ahí vamos aprendiendo detrás un poquito. Me llamó la atención dentro de la presentación tu comentario, digamos, a favor de la albúmina, recordando hace poco una presentación de Franco Díaz de Chile que estaba en desacuerdo con el uso de albúmina en microcirculación. Entonces te quería preguntar un poco
más que si sirve o no sirve, digamos, cuál es la explicación del mecanismo de por qué sí podría servir bajo el esquema del glicocálix dañado. Doc, se relaciona mucho con la forma en como mencionábamos que ella interactúa con algunas partes del glicocálix y en realidad lo que ella funciona es como una estabilizadora de esa capa y digamos la evidencia está a favor de su colocación en el sentido de que intentamos mantener esas cargas negativas a través del glicocálix y de esa forma evitar el cambio y el paso y la fuga de proteínas. Entiendo entonces que se usaría, digamos, más como un medicamento, o sea, tendría como una indicación de, digamos, una forma continua, unas dosis dependiendo de algunas condiciones, o cómo lo han planteado desde el punto de vista de la investigación. Si no Digamos sabes, digamos que la evidencia está desde las cargas de bolos hasta las infusiones. La verdad, desconozco si existe un parámetro de 1 gramo kilo día, 2 gramos kilo día, pero sí la evidencia está a favor pues, de su uso. Yo creo que el profe Fernández le puede decir ya el resto de las cositas. No, la pregunta de Pablito es muy interesante porque la albúmina vale la pena analizarla, creo yo, en dos aspectos. Número uno, la albúmina al 5% como un coloide para reanimación hídrica, claramente no de primera elección en el paciente séptico, pero sí con estudios y ensayos clínicos a favor, digamos, como segunda, tercera línea. Pero ya en infusión continua, para de pronto complementar un poco la respuesta de Estefanía y Pablito, hay varios estudios en modelos animales que han intentado investigar cuál es el rol de la albúmina realmente frente al endotelio, un endotelio activado por las diferentes vías. Y las explicaciones son varias. La primera, la albúmina tiene carga negativa y veíamos que el glicocáliz tiene tres grandes componentes, los proteoglicanos, glicoproteínas y sobre todo los glicosaminoglicanos. Esos últimos se le paran sulfato negativo, entonces con la carga negativa de la albúmina se repelen y eso de alguna forma favorece la permanencia de la misma del espacio intravascular y que mantenga la presión oncótica. Por lo tanto, lo que se han estudiado pues en algunos modelos de animales y en adultos sépticos, sobre todo algunos adultos postoperatorios, es que logra restaurar esa disfunción endotelial al estabilizar el glicocálice. Entonces, un mecanismo es por carga electrostática. Y el segundo mecanismo está relacionado fundamentalmente con unas enzimas que destruyen muchas de las capas del endotelio y glicocálice, que son las metaloproteinasas de matriz. Esas metaloproteinasas de matriz normalmente se liberan perdón, dañan el glicocálice cuando la bacteria lo estimula o el germen por diferentes circunstancias. En un ambiente rico en albúmina, se libera un mediador lipídico que se llama fosfato que inhibe esa metaloproteinasa de matriz. Entonces, al mantener la albúmina habitualmente por encima de 2.8, que es lo que han encontrado algunos estudios, se libera ese fosfato, evita que la metaloproteinasa de matriz destruya el glicocálice, que en condiciones normales, entre 3 a 5 días sin ninguna noxa, se recupera y se produce y nuevamente de alguna manera forra el vaso sanguíneo, si el término es aceptable, y cambia lo que hemos llamado un fenotipo adherente a un fenotipo normal que mantiene la permeabilidad vascular. Entonces son las dos explicaciones grandes de por qué esas infusiones pueden servir. El trabajo que mostraba uno de los trabajos que mostraba midiendo esos biomarcadores de daño del glicocálice en el estudio, en el segundo análisis del estudio Albius, que es el estudio del ensayo clínico de New England de posibilidades de albúmina, lo que ellos veían es que esa infusión mejoraba muchísimo los biomarcadores de daño del glicocálice, entonces bajaba el Sindecan, bajaba el Endocan y mejoraban algunos biomarcadores que hablan de la unión endotelial como la becaderina, que era el que mostraba pues Stephanie. Entonces de alguna manera tendría esos efectos y se vuelve un círculo vicioso pues obviamente al favorecer y eliminar ese fenotipo adherente en la microcirculación, porque a todos nos pasa en la práctica clínica. Vemos en pediatría, por ejemplo, dímero D es altos y decimos, pues no, pues el dímero D está alto, pues hay fibrinolisis, se forma un coágulo. Pero es que el niño no tiene trombosis o no evidenciamos una trombosis clínica, por lo menos. Pero el hecho de tener un dímero D habitualmente mayor de 3 o 4 veces un valor normal, lo que está indicando es que se activó el endotelio, se dañó el glicocálice, se formaron los trombos y estamos degradándolos.
Lo que pasa es que no los vemos en los niños, afortunadamente, con tanta frecuencia desde el punto de vista macro como lo ven los adultos. Yo quería hacer un comentario y además de felicitar pues a Steffi por su excelente presentación, creo que lo más importante de todo es que estamos empezando a considerar, a pensar y analizar la microcirculación en pediatría, porque esto lo vienen trabajando los adultos hace mucho tiempo. Y no nos limitamos a la macrocirculación, y ese concepto de incoherencia hemodinámica ya lo empezamos a aterrizar un poquito más nosotros en niños. Y es que nos hemos centrado siempre en esas metas de macroperfusión, de macrocirculación, y a veces nos quedamos un poquito corticos en el seguimiento de la microcirculación, y cuando ya la macrocirculación se altera, la micro lleva mucho tiempo alterada. Y la invitación es a medirla con una herramienta que lo tenemos todos los días a la mano, y es ese llenado capilar estandarizado. Como lo mostraba en el video de Steffi, tener el llenado capilar estandarizado nos permite de alguna forma hacer un muy buen seguimiento e inclusive, pues de acuerdo al estudio de los adultos de Andrómeda, ser mejor indicador pues, de seguimiento del lactato. Nosotros tenemos la fortuna de tener el biomicroscopio pues como parte de la investigación que se está llevando pues a cabo, pero lo que nos ha enseñado es a encontrar que sí definitivamente se altera y está profundamente comprometido, y que compartíamos ese paciente del mix en donde cada vez muchos inmunólogos plantean la posibilidad de esos autoanticuerpos contra una glicoproteína estructural del endotelio, que es la endoglina. Y definitivamente lo que observamos en ese paciente es que estaba, en ese paciente y en otros dos, es que teníamos alterado pues el endotelio. Entonces, nada, creemos que es un universo enorme que nos toca empezar a explorar, a trabajar, a empezar a tenerlo en mente en nuestra práctica diaria, y a entender que con su estabilización podemos de alguna forma, de manera integral, estabilizar nuestros pacientes. No sé si existe alguna otra pregunta. Por acá estoy leyendo que existe una, Steffi. Dice, quería preguntar, ¿la infusión de bolos de cristaloides en sepsis ayudan a hacer daño al glicocáliz o si el mismo es el volumen del cristaloide que usamos? Muchas gracias. Que si lo que lo daña son los bolos de cristaloide o los volúmenes de cristaloides, preguntan en el chat. ¿Tú qué opinas? Pues lo que hemos hablado está más en relación con las cargas que se administran y los tiempos. Entonces, digamos lo que estábamos hablando desde el miércoles que hablamos de riñón en sepsis, de lo importante que es hacer reanimación controlada, que si tenemos un paciente con choque séptico, pero digamos compensado, tenemos tiempo de administrar esa carga durante 30 minutos, todo como con la intención de evitar deteriorar el glicocálix. Y la verdad, si preguntan entre albúmina y cristaloides, pues como lo mencionamos pues allí en la revisión, estamos más a favor del uso de albúmina como protección de ese glicocálix. Sí, en infusión, ¿no? En reanimación hídrica sí la elección pues siguen siendo los cristaloides, ¿cierto? Pero ahí quiero complementar una cosa que pregunta el doctor de la hipervolemia, y es que sí hay estudios, inicialmente en modelos animales, que lideraba el profesor Hans Binken en Alemania, y luego pues en modelos de adultos en donde la hipervolemia se asociaba a la liberación de biomarcadores que implican daño del endotelio, activación y daño del glicocáliz. Porque recordemos que una de las funciones del glicocáliz es ser ese mecanosensor del shear stress, de la distensión del vaso sanguíneo, porque cuando se distiende, como muy bien lo explicó Steffi, se libera más o menos óxido nítrico, más o menos prostaglandinas y otros vasodilatadores y vasoconstrictores vasculares. Entonces, él sense ese cambio en el vaso sanguíneo, y de alguna forma pues, nos ayuda a detectar la hipervolemia con todas las consecuencias fisiológicas que de allí se derivan. Entonces, el tema es que empezamos a entender, y creo yo que eso es muy importante, a racionalizar los bolos de cristaloides, y a pensar en una mnemotecnia que siempre enseñamos en todo el tiempo, y es el famoso DOTICO. DOTICO significa que la dosis, el tiempo y la composición del cristaloide depende de cada paciente, porque no todos son 20 por kilo, no todos necesitan bolo,
el tiempo no todos van a chorro, algunos van a 30 minutos, y la composición si son balanceados o no balanceados. Entonces, es muy importante considerar eso porque cualquier intervención que hagamos tiene repercusión sí o sí sobre otros órganos o sistemas. Y eso creo que pues, es un concepto pues, muy, muy importante. Bueno, no sé si existe algún otro comentario, alguna otra pregunta. Buenas noches a todos. Habla Iván Perdomo. Felicitaciones a Stephanie por tan excelente presentación. Y a Jaime porque pues seguramente estamos seguros de tu guía en esa presentación. Yo quisiera preguntar acerca de qué tan lejos estamos de que la medición de los niveles de Sindecan puedan ser factibles y qué tanta correlación existe con la gravedad y el estado de shock o sepsis de los pacientes. Doc, ¿usted va a contestar o contesto yo? Dale, Steph. No, Doc, pues en realidad sí hay, digamos, como uno de los estudios que mostré, sí tiene, digamos, los valores de Sindecan una relación con, sobre todo con mayor incidencia de falla renal, de trastornos en la coagulación con CID y demás, y por ende, pues como con mortalidad. Hay estudios in vitro y también ya hay ensayos experimentales, pues sobre todo con población adulta. Complementamos un poquito a Iván lo que dice Steffi y específicamente el Sindecan, consideramos un valor normal cerca de 80 nanogramos por mililitro. En la investigación que estamos llevando a cabo en la cardio, lo estamos midiendo con técnica de ELISA en plasma y nos sale aproximadamente por cerca de 10 o 12 dólares la medición del biomarcador, o sea, más o menos unos 40.000 pesos. Y lo que, digamos, todos los estudios han demostrado es que existe como valor numérico una correlación entre el nivel de Sindecan, ¿cierto?, con algunas variables y desenlaces hemodinámicas de macro y de microcirculación también. Nosotros, digamos, con el grupo de la Universidad CES terminamos recientemente pues una revisión sistemática y un metaanálisis que los datos nos dieron para hacer análisis de metaanálisis que está en sometimiento. Y lo que te puedo compartir es que la mediana de los pacientes con Sindecan que sobreviven está en cerca de 2.200 pacientes que incluimos en el metaanálisis, está alrededor de 80, como te digo. En los que se mueren está alrededor de 190 y nos aumentaba un riesgo de morir de cerca de 6 o 7 veces, con cerca de 4 o 5 veces más riesgo de lesión renal aguda y de falla respiratoria. Entonces el Sindecan creo que pronto será un biomarcador que ya tiene registro en VIMA, porque pues se tuvo que sacar pues para la investigación y ya está. Lo estamos midiendo y pues en ese metaanálisis que incluimos cerca de 16 estudios de adultos, 2 pediátricos, tienen esos resultados que te estoy comentando. En lo que hemos medido nosotros acá, pues obviamente no hemos hecho todavía análisis, estamos en fase de recolección de información, pero lo que te puedo compartir, precisamente lo hablábamos el viernes con Steffi, que está haciendo esa investigación en conjunto con la doctora Laura Alarcón, con el doctor Hernando Mulé, la doctora Lorena Acevedo y el equipo pues de la Fundación Cardio Infantil. Lo que analizábamos el viernes es que hemos encontrado, o lo que vemos en las primeras mediciones de Sindecan, es que definitivamente los pacientes se ven más enfermos, los niveles mucho más altos. Obviamente nos toca sentarnos a hacer análisis de esos datos. Pero digamos la respuesta concreta es, pues ya lo trajimos para esta investigación, nos cuesta ese valor, ojalá pues pronto alguien de la industria decida traerlo y tenerlo disponible un poco pues más, en más sitios pues para poderlo analizar correctamente. Bueno, muy bien, no sé si existe algún otro comentario, alguna otra intervención. Juan Camilo, ¿qué opinas? Jaime, no, el concepto teórico y plausibilidad son muy claros. La parte, digamos, como de las mediciones
de sobrevida y de impacto de variables químicas gruesas. Creo que todavía están en construcción y probablemente las veremos pronto desde el punto de vista clínico para su aplicabilidad, pues. Sí, sí, exacto. Estamos trabajando en eso y pues nada, hay que seguir construyendo pues la evidencia. Bueno, muy bien, creo que no hay más preguntas en el chat. No veo más, más preguntas. Bueno, ya son las 8:30, vamos a cerrar la reunión y nuevamente reiterando pues el agradecimiento a todos por su asistencia y felicitando nuevamente a Steffi por su excelente presentación, realmente enriquecedora y muy productiva para todos. Muchísimas gracias y felicitaciones. Gracias a todos, que estén muy bien.